This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson, and you're watching Palestine Declassified. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada. Nuestro programa, que se emite 2 veces por semana, expone la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el episodio de hoy nos concentraremos en el Jewish Chronicle, plagado de escándalos que ha caído a un nuevo mínimo en términos de estándares periodísticos. Esto ha provocado que importantes figuras de los medios corporativos que se encontraban entre sus columnistas habituales se apresuran a buscar refugio en un intento de distanciarse de este periódico sionista desacreditado. En nuestro primer informe, Latif Abu Chakra describe la última calamidad que afectó al periódico y el alcance de sus consecuencias. En el periódico antipalestino con sede en Londres, Jewish Chronicle, ha estallado un escándalo después de que éste eliminara una serie de artículos que supuestamente contenían citas inventadas de funcionarios del régimen sionista. Los artículos fueron escritos por un periodista llamado Elon Perry, cuyo verdadero nombre parece ser Eli Gifrak. El Jewish Chronicle contrató a Perry durante el verano boreal como periodista independiente, pero sus credenciales son cuestionables. Si bien Perry afirma haber sido profesor en la Universidad de Tel Aviv durante 15 años y haber servido como comando durante la incursión de Entebbe, su historia parece ser completamente inventada. Sin embargo, su reportaje no fue examinado adecuadamente hasta principios de septiembre, cuando escribió un artículo sobre un falso complot de fuga del líder de Hamas, Yahya Sinwar. La historia falsa, basada en supuestas fuentes de inteligencia dentro del régimen sionista, afirmaba que Sinwar planeaba escapar a Irán junto con los retenidos israelíes restantes. La historia explotó dentro de Israel, lo que provocó una reacción violenta de las fuerzas de ocupación israelíes, que dijeron que la historia se basaba en inteligencia inventada. ¿Pero por qué Perry hizo esta afirmación? Después de todo, su afirmación era similar a las declaraciones hechas por Benjamin Netanyahu, quien había utilizado el supuesto complot de escape como excusa para mantener a las fuerzas sionistas en la frontera entre Gaza y Egipto. Parece que el Jewish Chronicle sirvió como portavoz de la operación de desinformación de Netanyahu, en un intento de ayudar a la campaña genocida de Israel. Eso no sería sorprendente, dado el apoyo de larga data del periódico al sionismo y las campañas de terrorismo de Israel contra los palestinos durante muchos años. El periódico ha publicado negaciones de la Nakba, ha difamado repetidamente a los activistas pro-Palestina y ha proporcionado justificación para las atrocidades sionistas. La tendencia viciosa y difamatoria del periódico fue particularmente notable durante el liderazgo de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista, cuando él y sus partidarios fueron tildados repetidamente de provocadores de judíos y antisemitas. El periódico también ha sido objeto de numerosas quejas ante la Independiente Autoridad de Normas de Prensa y ha sido demandado varias veces. Como resultado, se ha visto obligado a retirar muchos artículos a lo largo de los años, así como a pedir disculpas y pagar daños y perjuicios a las personas a las que ha difamado. La última controversia ha visto a numerosos columnistas de alto perfil abandonar el periódico, incluido el exdirector del Guardian, Jonathan Freeland, así como David Baddiel, Hadley Freeman y David Aronovich. Freeland, a pesar de su propia visión del mundo pro-Israel, atacó al periódico por ser un instrumento ideológico partidista y dijo que no tenía una verdadera responsabilidad porque los propietarios del periódico son desconocidos. El escándalo en el Jewish Chronicle pone de relieve las fracturas dentro del movimiento sionista y la creciente fragilidad del lobby israelí en Reino Unido.
Como de costumbre, me acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el crítico académico más destacado de Israel en el Reino Unido. David es investigador principal del Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión. Spinwatch y Asa Winstanley es el colaborador invitado de hoy. Asa es periodista de investigación y editor asociado de Electronic Intifada. Publica un boletín semanal llamado Palestine is Still the Issue y presenta el podcast Electronic Intifada. Su libro, Weaponizing Antisemitism, ofrece un relato detallado de la campaña del lobby israelí para destruir el liderazgo de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista. Bienvenido al programa, David. ¿Qué piensas del informe de la TIFA, donde mencionó que la historia sobre el falso Yahya, el plan de escape de Sinwar, está alineado con una campaña de desinformación más amplia de Benjamin Netanyahu? Bueno, mire, este es un tipo que usó un nombre falso, con un CV falso, y elaboró una serie de informes diferentes en el Jewish Chronicle, como se llama ahora a las crónicas judías, durante varios meses, incluyendo uno que ahora debemos asumir que es completamente falso, un gran informe que decía que Mohammed Deif, quien, por supuesto, es el jefe de las brigadas Qassam, el ala militar de Hamas, había sido asesinado por los israelíes. Había toneladas de detalles allí de informantes y todo tipo de cosas. Parece que eso fue una invención, pero lo que está sucediendo aquí es que él fue utilizado como un canal de Netanyahu para difundir mensajes en el Jewish Chronicle, grandes publicaciones en el Jewish Chronicle, que luego podrían repercutir en la colonia de colonos y ser utilizadas en la guerra de facciones que se está librando allí. Y en esa batalla, por supuesto, él está luchando con casi todo el peso del establecimiento militar y de inteligencia de Israel, porque hay una división masiva allí. Es por eso que esto ha salido a la luz. Sí, en efecto. Asa, quiero decir, como alguien como Elon Perry terminó trabajando en el Jewish Chronicle. ¿Y qué crees que eso dice sobre la integridad del periódico? Bueno, eso no dice nada bueno sobre su integridad, pero lo que creo es que esta es una crisis que se ha estado gestando durante casi 2 décadas. No es solo una cuestión de Jake Wallace Simons, el editor actual de quien sé que hablarás más, sino que es una cuestión de eso, del hecho de que Jewish Chronicle ha sido durante mucho tiempo un producto de desinformación esencialmente para el gobierno israelí, para cualquier gobierno israelí que esté en el poder en este momento, y para la inteligencia israelí y la desinformación israelí, la propaganda israelí en Occidente durante mucho tiempo. Y si ves el historial de Jake Wallace Simon cuando era el editor actual de Jewish Chronicle, cuando estaba en el Daily Mail, sus informes allí para el Daily Mail se parecían mucho a los comunicados de prensa del gobierno israelí. Siempre fue, ya sabes, una fuente de inteligencia israelí y esto y aquello, así que es un periódico que está realmente involucrado con la desinformación israelí y lo ha estado durante mucho tiempo, eso sí. Sí, de hecho. Bueno, David, quiero decir, para resumir, ¿podrías contarnos la historia del Jewish Chronicle en relación con su actitud hacia el sionismo? Bueno, lo que quiero decir es que las crónicas judías que se publicaron en 1841 eran antisionistas. Esto fue antes de la creación del movimiento sionista, si recuerdan. E incluso después de la creación del movimiento sionista, siguió siendo antisionista durante un buen periodo, hasta los años 1940 y desde entonces, por supuesto, ha sido sionista, pero tendió a serlo como sucedió con las principales fuerzas que establecieron el régimen de Israel a partir de la tradición sionista laborista. Así que había un etos sionista laborista allí, y eso, por supuesto, ha sido reemplazado lentamente por el enfoque más revisionista alineado con Netanyahu que vemos hoy. Y esa toma de control revisionista del periodo es relativamente reciente a través del Pollard, Stephen Pollard y luego Wallace Simons, quien no parecía tan extremista como resultó ser. Y eso, por supuesto, es parte de la razón por la que todos estos columnistas se han ido, porque están mucho más asociados con el sionismo revisionista, con la tradición sionista laboral y con matar a los palestinos de una manera más lenta, fuera de la visión de la prensa mundial.
Así que existe esa división. Y si observamos a los editores del Jewish Chronicle, a lo largo de los años han tendido a ser mucho más comprensivos con una posición de tipo sionista laboral. Y eso es, por supuesto, lo que ha cambiado en los últimos 20 años aproximadamente con el Chronicle. Interesante. Asa, el reportaje de Jewish Chronicle ha sido objeto de numerosas demandas y quejas en los últimos años, ¿no es así? Sí, esto es especialmente así durante los años de Jeremy Corbyn, cuando Jeremy Corbyn era el líder del Partido Laborista bajo el mando de Stephen Pollard. El periódico se centró realmente en difamar y atacar a Corbyn y a sus partidarios y al movimiento de solidaridad con Palestina. Y como expliqué en mi libro Weapons in Antisemitism, fue realmente Jewish Chronicle el que encabezó la campaña contra Corbyn en la prensa británica en muchos sentidos. Proporcionaron un arma real contra el antisemitismo. El movimiento Corbyn tuvieron que pagar por ello, tuvieron que pagar daños y perjuicios por difamación. Tienen un largo historial de difamar al movimiento en torno a Corbyn y a los activistas solidarios pro-palestinos y en particular a los palestinos. David, ¿qué opinas de la marcha de destacados columnistas pro-israelíes como Jonathan Friedland y David Baddiel, por ejemplo? ¿Qué crees que dice eso sobre el Jewish Chronicle? Esto se ha vuelto cada vez más partidista. Mire, Friedland es un sionista con carnet. Ha recorrido toda su vida. De joven estuvo en Habonim, Dror, el grupo juvenil sionista racista. Baddiel también estaba en un grupo juvenil similar. Y por supuesto, Aharonovich es un ex miembro del Partido Comunista, recordémoslo. Por lo tanto, provienen de la izquierda del sionismo. Y por lo tanto, hay un grado en el que esta guerra que se está desarrollando dentro de la propia colonia de colonos entre Netanyahu por un lado y las FDI, las llamadas Fuerzas de Defensa y los servicios de inteligencia. Esto está muy presente en la comunidad judía británica. Es un reflejo de esa división. En realidad, es que están totalmente comprometidos con el genocidio de los palestinos, pero solo quieren hacerlo de una manera que parezca poco más agradable. Esa es la diferencia, y esa es la única diferencia. Pero por supuesto, esta gente se camufla con ser de izquierda. Dicen que son de izquierdas, quieren parecer liberales, pero en realidad no lo son. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que regresen o crees que es, que al final no se vayan nunca? Al final todo está bien. Quiero decir, este es el final de Jewish Chronicle, a menos que haya una revolución en el Jewish Chronicle. Recordemos que en los últimos años, el Jewish Chronicle fue adquirido por este tipo, Robbie Gibb, de quien hablaremos más adelante, que es un ultra extremista y gente asociada a él, y fue adquirido por la empresa que lo había poseído, la fundación que había sido su propiedad durante muchos años. Y esa fue la sentencia de muerte definitiva para la posibilidad de que este tipo de personas se hicieran cargo del periódico. Correcto, sí. Bueno, brevemente, antes de que pasemos a nuestro siguiente informe. Asa, el Jewish Chronicle no es el único periódico británico que blanquea los crímenes sionistas, ¿no? Quiero decir, también están el Jewish News, The Guardian, Jonathan Friedland, obviamente asociado con ellos. También son cómplices, ¿no? Sí, absolutamente. Jewish News es otro periódico que, como Jewish Chronicle, se presenta como la voz de la comunidad judía en el Reino Unido, que es un periódico de la comunidad judía, pero tanto el Jewish Chronicle como el Jewish News, en realidad su principal foco no es tanto la vida judía en Reino Unido, aunque también informan sobre eso, pero en realidad Israel está realmente apuntalando a Israel, está realmente apuntalando el apoyo a Israel en Occidente. The Jewish News también estuvo muy involucrado en la campaña contra Corbyn. Si recuerdas, en la conferencia del Partido Laborista, creo que en 2019, tenían un artículo en primera plana en el que realmente intentaban decir que la moción pro-Palestina en la conferencia de ese año era antisemita y estaban diciendo que era inquietante que hubiera banderas palestinas ondeando en la conferencia del Partido Laborista, así que estuvieron igualmente involucrados en la campaña como el Jewish Chronicle. Por supuesto. Nuestro próximo informe analiza la espiral descendente de Jewish Chronicle hacia la ruina bajo la dirección de sus editores anteriores y actuales.
El Jewish Chronicle es conocido por actuar como portavoz del lobby israelí. Si bien ha apoyado al régimen sionista durante muchos años, comenzó a adquirir su infamia actual alrededor de 2008. Fue entonces cuando Stephen Pollard, anteriormente columnista del tabloide The Daily Express, se convirtió en el editor del Jewish Chronicle. Pollard, los prejuicios pro-Israel y antimusulmanes fueron claros desde el principio. Solo 2 años antes de convertirse en el editor del Jewish Chronicle, Pollard había escrito el manifiesto de Maida Vale, donde habló sobre la necesidad de preservar la civilización occidental de los llamados islamistas. Como editor del Jewish Chronicle, publicó diatribas racistas contra los musulmanes. El periodista islamófobo antipalestino Douglas Murray ha aparecido repetidamente en el periódico. También lo ha hecho Melanie Phillips, una escritora pro-israelí que ha alimentado la islamofobia a lo largo de su carrera. Bajo la supervisión de Pollard, el periódico escribió El Deir, la masacre de Yassin, una de las atrocidades sionistas mejor documentadas durante la Nakba de 1948. Se cita como un supuesto asesinato. Pollard también publicó numerosos artículos difamando a activistas y organizaciones pro-palestinas, lo que dio lugar a varias demandas contra el periódico. En 2019, la organización benéfica británica Interpol, que brinda apoyo humanitario, médico y educativo a los palestinos, demandó al periódico por afirmar que tenía vínculos con actividades terroristas. El periódico se vio obligado a pagar 50.000 libras en daños y perjuicios y a pedir una disculpa. The Jewish Chronicle también se vio obligado a emitir disculpas y pagar daños y perjuicios a varios activistas políticos pro-palestinos como Andrew White y Mark Wadsworth, lo que pone de relieve el patrón del periódico de utilizar afirmaciones no verificadas y exageradas. Pero los problemas no se detuvieron cuando Pollard fue reemplazado por el actual editor del periódico, Jake Wallace Simmons. Wallace Simmons ha exhibido la misma islamofobia y tendencias antipalestinas que su predecesor. En una entrevista de 2010, dijo que si Reino Unido e Israel fueran a la guerra, su lealtad sería hacia Israel. El año pasado dijo que gran parte de la cultura musulmana está bajo el control de un culto a la muerte y que a muchos musulmanes les han lavado el cerebro. Wallace Simmons también ha dado espacio a Edward Isaacs, Ben Block y Sabrina Miller, 3 personas en el corazón de la campaña para despedir al profesor David Miller de la Universidad de Bristol en 2021. Y desde el 7 de octubre del año pasado, el Jewish Chronicle ha aumentado su publicación de propaganda pro-israelí, diseñada para justificar la campaña genocida del régimen sionista en Gaza. Parece que el periódico es actualmente propiedad de Sir Robbie Gibb, exdirector de comunicaciones de Downing Street, quien lideró una misteriosa oferta de consorcio para comprar el periódico en 2020. Se desconoce quién financió la oferta o quién continúa financiando el periódico, pero está claro que el Jewish Chronicle ha servido durante mucho tiempo como un medio de propaganda israelí, con columnas dedicadas a atacar a los activistas pro-Palestina y a encubrir los crímenes sionistas. David, ¿qué opinas de que personas como Douglas Murray y Melanie Phillips escriban repetidamente en el Jewish Chronicle? ¿Crees que eso explica su sesgo particularmente islamófobo desde 2008? Bueno, los sionistas son inherentemente islamófobos y ambos tratan de promover ese tipo de enfoque, pero desde que se han producido los cambios en el Jewish Chronicle, se han vuelto cada vez más abiertamente islamófobos. Así que los principales islamófobos de la época, Douglas Murray y Melanie Phillips, 2 de los ejemplos clave, están por supuesto en la plataforma, de modo que están en el extremo más fanático de la red de islamofobia, y por supuesto el Jewish Chronicle los ha puesto en la plataforma. Así que eso explica, o en cierto modo ilustra, el enfoque del Jewish Chronicle, y se han vuelto cada vez más estridente en su islamofobia. Sí. De hecho, Asa, quiero decir, el Jewish Chronicle solo tiene una circulación de alrededor de 20.000 ejemplares, o quizás incluso menos. ¿Por qué crees que tiene la influencia que tiene? Sí, es una buena pregunta. Quiero decir, la cifra de 20.000 también es de 2018, por lo que es casi seguro que ahora sea mucho menor que eso.
y también una buena cantidad de ellos, incluso de los que circulan aparentemente, se regalan en sinagogas y residencias de ancianos, etc. Así que la pregunta de por qué tiene la influencia que tiene es interesante. De nuevo, algo que abordé en mi libro, que es decir, que en el ejemplo del movimiento Corbyn y el liderazgo de Corbyn en el Partido Laborista, la razón por la que fue tan influyente en la prensa británica fue porque ya sabían quién era Jeremy Corbyn. Una gran cantidad al principio, de todos modos, en 2015, cuando Corbyn se convirtió en el líder del Partido Laborista, una buena cantidad de periodistas convencionales no estaban particularmente familiarizados con Jeremy Corbyn porque para ellos era un oscuro diputado de segunda línea. Pero para el lobby pro-israelí, para el movimiento sionista, para la gente que representa el Jewish Chronicle, Jeremy Corbyn era la amenaza de lo que llamaríamos un buen ejemplo, pero para ellos era la amenaza de un mal ejemplo, una especie de teoría del dominó, de que si había incluso un solo parlamentario o uno o dos parlamentarios que criticaban a Israel, se oponían a lo que Israel hace, incluso si era solo en términos muy relativamente suaves o tímidos, aún así necesitaba ser atacado y difamado, y ya lo estaban atacando y difamando, llamándolo antisemita, y además, antes de que se convirtiera en líder, entonces, cuando se convirtió en líder estaban listos, tenían todas sus líneas de ataque, tenían todas sus invenciones, tenían todas sus difamaciones preparadas, las pusieron en primera página que entonces era influyente en los medios británicos, lo tomaron, lo difundieron, Channel 4 News, The Guardian, la BBC y otros medios de comunicación dominantes y pudieron avivarlo hasta el frenesí y realmente lo difundieron. Así que fue influyente en ese sentido más allá de su circulación. Claro. Bueno, David, quiero decir, tú lo sabrás, por supuesto, ya sabes, el Jewish Chronicle llevó a cabo una campaña particularmente cruel para que te despidieran de la Universidad de Bristol. No, quiero decir, proporcionaron acres de columnas a, ya sabes, figuras clave que te estaban atacando. Quiero decir, ha demostrado ser un perro de ataque pro-Israel, ¿no es así? Bueno, es cierto, es un perro de ataque pro-Israel. Ese es su propósito y su función. Y como Abreu está diciendo, durante el proceso Corbyn, que estaban allí para atacar a quien fuera la última persona que fuera el ataque del día, quiero decir, por supuesto, trabajaron muy de cerca con algunos de los blogs de ataque, con National You, con Harry Place, todos estos, este tipo de entorno que, por supuesto, se fusiona con la extrema derecha para quien sea la última persona que fue elegida, atacada, despedida, deseleccionada, a la que no se le permitió representar a sus electores, quien quiera que fuera, y esa, por supuesto, es la función de Jewish Chronicle. Está allí para disciplinar a la sociedad británica para asegurarse de que nadie pueda hablar a favor de los palestinos. No, de hecho. Bueno, Asa, quiero decir, ¿has notado algún cambio en la postura del Jewish Chronicle sobre Israel desde que Jake Wallace Simmons se convirtió en su editor en 2021? Sí y no. Quiero decir, yo diría que esencialmente ha continuado por el mismo camino bajo el liderazgo de Stephen Pollard y en ese sentido yo diría que los sionistas obreros han sido quizás un poco injustos con Jake Wallace Simmons, ya que, ya saben, él está siguiendo el mismo camino que sus predecesores, es decir, dirigir el periódico, volviéndose cada vez más extremadamente sionista, cada vez más extremadamente antipalestino, cada vez más extremadamente racista. Quizás simplemente se volvió demasiado abierto y demasiado obvio para que ellos pudieran seguir apoyándolo. Bueno, David, ¿qué hay de esta propuesta del consorcio para salvar al Jewish Chronicle en 2020? Quiero decir, contó con el apoyo de algunos personajes bastante desagradables, ¿no? Y, por supuesto, también estuvo envuelta en misterio, ¿no? Hubo dos versiones diferentes de lo que estaba pasando. Se decía que había una gran variedad de personas implicadas en el consorcio. Cuando llegó el momento de que la empresa, que está restringida para adquirirla, se registró a nombre de un director, y ese era este tipo, Robbie Gibb, de la BBC, obviamente anteriormente portavoz de Downing Street, que no es judío. Su hermano, como ministro, ha estado en el kibutz en Israel, pero él no es judío y ha estado en el centro de todo esto. Otros han estado involucrados, por supuesto, con el periodista islamófobo John Ware, por ejemplo, y de hecho, en las últimas semanas, lo que ha sucedido es que Gibb
ha dejado de ser director único de la empresa y ha sido reemplazado por Lord Ian Austin, exmiembro del Partido Laborista, que ha sido nombrado director como figura decorativa, y por este personaje misterioso llamado Jonathan Kandel, que es abogado y ha sido nombrado y es la persona que tiene el control general. Le han dado más del 75% de las acciones y está ahí como una especie de socio silencioso que dirige el barco. Ahora nadie sabe nada sobre ellos, así que eso es aún más oscuro que cuando Robbie Gibb estaba al mando. Pero es un consorcio muy oscuro. Veo que Alan Rusbridger, el ex editor de The Guardian, ha estado hablando de esto, diciendo que todavía no sabemos quién lo dirige, quién lo controla, qué está pasando aquí. Así que hay una falta total de transparencia. Es un edificio precioso, ¿no? ¿Crees que podremos llegar al fondo del asunto en breve? Yo creo que no es fácil, pero ya veremos. Ya veo. Bueno, Asa, definitivamente no. Entonces, obviamente, ¿quién es el propietario y el que financia el JWC Chronicle? ¿Cómo se compara eso con todos los periódicos británicos? Sí, es bastante extraño. Tomemos el ejemplo de Rupert Murdoch, que se jacta mucho de ser dueño de los tiempos, por ejemplo, de su influencia en la propiedad de grandes sectores en los medios de comunicación británicos. Es bastante inusual. Bueno, gracias, Asa. Me temo que es todo el tiempo que tenemos hoy. Así que gracias por sintonizarnos y un agradecimiento especial a nuestra invitada Asa Winstanley y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Les recuerdo que pueden seguir el programa en las redes sociales, a saber Facebook, X y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones periódicas. Y si le desaniman que los medios corporativos difundan información errónea sin parar sobre Palestina, simplemente comparte nuestro contenido en tus plataformas de redes sociales para proporcionar un antídoto a esa propaganda prosionista. Así que me despido hasta otro nuevo programa y espero verles la semana que viene. Adiós. This is Chris Williamson saying bye for now.